FM 89.1, Radio Universidad. Otro de los temas del día tiene que ver con la situación del transporte, ¿sí? Sobre todo de los colectivos y fundamentalmente aquí en el área metropolitana de Buenos Aires, porque después de la quita de subsidios que anunció el gobierno nacional, la falta de recursos, el aumento de los combustibles también, hace que el servicio se vuelva más costoso y que pase a trasladarse tal vez eso al boleto, sí, puntualmente. Los repuestos también, Mauro. Hay cosas que se rompen. Cosas que se rompen, los repuestos. Y lo que están anunciando las empresas es una reducción del servicio, advierten por la posibilidad de un paro total. Para conocer más detalles acerca de esto, vamos a charlar con Mario Vaca, que es el titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires, la CETUBA. ¿Cómo te va, Mario? Buenas tardes. Aquí Mauro, Gastón, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Gracias por el llamado. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, Mario, un panorama de la situación. Ustedes o las cámaras no están recibiendo el subsidio, ¿desde cuándo? No, a ver, la situación es la siguiente. Las empresas están en una situación de extrema debilidad económica y financiera, porque esto no es que arrancó ahora. Es decir, nosotros venimos con inconvenientes con la determinación de los costos hecha por el Estado desde hace más de 2 años. Sí. ¿En qué sentido? En que habitualmente, en vez de estar colocándose los verdaderos valores en el cálculo de costos, el Estado tiene un modelo de cálculo de costos que lo tiene aprobado por resolución, que lo actualiza cada determinada cantidad de tiempo, y ya desde hace mucho tiempo, pues yo digo más de 2 años, que vienen subvaluados algunos de los parámetros más importantes que componen el costo, fundamentalmente el precio del vehículo. Al día de hoy, las empresas están percibiendo subsidios con costos calculados con precios del mes de septiembre. Ahora, además de eso, aún en ese momento, en septiembre, ya le digo, el vehículo estaba subvaluado, estaba puesto prácticamente en la mitad del precio real que tenía en el mercado. Todo esto pone a las empresas en una situación de debilidad y de deterioro, a partir de lo cual la evolución de los acontecimientos de este último mes, con el gran aumento del precio del combustible, más la devaluación, más lo que cuestan los neumáticos, más los repuestos, etcétera, bueno, va haciendo una situación de deterioro cada vez mayor que realmente nos lleva a la necesidad de tener que ir viendo la forma de recortar los gastos. Y entonces muchas empresas han iniciado un proceso de reducción de algunos servicios para tratar de ir prolongando en el tiempo la necesidad de recomposición y no llegar a una paralización total. Entonces la única forma es ir reduciendo los servicios, achicando los gastos de la manera en que se pueda. En paralelo con esto, se ha dado que el saldo del subsidio del mes de noviembre que tenía que pagarse esta semana, en las líneas que dependen de Nación, aún no se han acreditado. Teníamos expectativa que se acreditaran hoy, eso no ocurrió. Y, en cambio, sí ocurrió en provincia. La provincia acaba de acreditar hace media hora, 1 hora, el saldo del subsidio de noviembre. En las líneas de jurisdicción nacional, en las que entran a la Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente eso aún no ha ocurrido. Esperemos que ocurra lo antes posible. El lunes, a su vez, hay que pagar los aguinaldos, y bueno, toda esta situación de deterioro económico y financiero pone las cosas de manera muy compleja, ¿no? ¿Tuvieron algún tipo de comunicación con alguien, con algún integrante de este gobierno? Todavía no hemos logrado reunirnos. A mediados de la próxima semana está previsto tener alguna reunión con el nuevo secretario y eventualmente el ministro. Pero no lo hemos tenido hasta ahora. También comprendemos que hay 1000 cosas que atender, infinidad de problemas, que el gobierno está atacando diversos frentes al mismo tiempo. Es decir, nuestra voluntad es de acompañar lo mejor posible todo. El problema es que, bueno, llegado a una instancia en la cual ya los ingresos no dan para prestar la totalidad de los servicios, no hay más remedio que ir reduciendo dentro de lo que se puede, ¿no? Claro, porque vos decías, Mario, recién teníamos la esperanza de que se deposite hoy, o nada, sí, o poder charlar la semana que viene, pero
y vos decís hay otras prioridades, pero entre las primeras medidas que tomó, o por lo menos que anunció el ministro de Economía, estuvo el recorte en los subsidios al transporte. Sí, igual esto que yo te digo, que es la falta de pago del saldo de noviembre, no tiene que ver con el recorte, porque estos son compromisos ya asumidos con anterioridad, que están hechos a partir de un cálculo de costos determinado por el gobierno anterior, como te decía antes, con precios de septiembre. O sea, eso no lo puede desconocer este gobierno. Rutina, digamos. No lo puede, es parte de la rutina. ¿No lo puede desconocer este gobierno eso? No, teóricamente no, porque está aprobado por una resolución, el Estado tiene continuidad, digamos. No, esto es una demora que lamentablemente, seguramente, bueno, debe haber problemas de no sé si de tipo administrativo o de tipo burocrático. Nosotros entendemos que esto se va a resolver, pero bueno, por el momento lo cierto es que el dinero no está y que las empresas con los fondos que cuentan hasta el momento no pueden atender la totalidad de sus obligaciones. Hay empresas, esperemos que muchas van a poder pagar el aguinaldo el lunes y otras no sé cómo van a hacer, si lo van a poder pagar, pero seguramente si destinan dinero a pagar el aguinaldo van a tener que recortar servicios, por lo que les digo, sobre todo por el precio de lo que aumentó el combustible, etcétera. O sea, si no aparece este saldo que le queda al Estado con las cámaras del mes de noviembre, se dificulta la posibilidad de que todas, o por lo menos todos los trabajadores... Claro, es posible que no todas puedan pagar Claro, es posible que no todas puedan pagar la totalidad del aguinaldo. Ahora, esto es una situación coyuntural de este momento por el saldo de noviembre. Distinto de esto es lo que va a ocurrir en el futuro con el tema de la quita de subsidios y eventualmente el aumento de las tarifas o la puesta de subsidio en cabeza directamente de los usuarios y no de las empresas. Bueno, eso ya es una discusión más de largo plazo. La situación de emergencia hoy está dada por esto que les digo, que estábamos a la espera de que por lo menos para poder pagar tranquilamente el aguinaldo el lunes estuviera el dinero que, les repito, en las líneas provinciales y comunales está, pero no en las nacionales. Mario, ¿las empresas avisaron o hicieron ya un anuncio de cómo es esa reducción del servicio? ¿Qué es lo que saben ustedes? No porque en realidad no es una medida de tipo corporativa que se esté adoptando. Simplemente lo que está ocurriendo es que cada empresa va a estar prestando sus servicios en la medida de sus posibilidades. Todo el mundo va a hacer lo mejor que puede, como se hace siempre. Y bueno, y no hay una situación homogénea de conjunto. Algunos podrán prestar la totalidad de los servicios, otros recortarán una parte, más, menos, en distintos horarios, etcétera, pero no hay una medida de conjunto como para anunciar. O sea que el ¿no? usuario, claro, pero el usuario no va a poder saber, por ejemplo, no voy a tener la frecuencia un fin de semana. Por ejemplo, eso no lo va a saber. No, porque, le repito, en algunas empresas va a tener servicio normal y en otras se va a ir reduciendo. Tampoco va a ser una cosa drástica. Estamos charlando con Mario Vaca, titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires. Mario, vos decías que de esta posibilidad de que se habla, que incluso el vocero presidencial lo ha deslizado, de subsidiar al ciudadano, al pasajero y no a la empresa. ¿Cómo sería eso? Sí. Mira, en primer lugar te voy a decir la verdad. En realidad ya hoy el subsidiado es el pasajero, no la empresa. Porque en realidad el subsidio se paga a través de la empresa, pero es para que el beneficiario del subsidio termina siendo el usuario, que es el que paga más barato. Claro. Para la empresa es indiferente que el dinero le ingrese a través del usuario o a través del Estado. El verdadero beneficiario de los subsidios es el usuario, que es el que paga menos dinero para poder viajar. Ahora, lo que se viene hablando es directamente, en vez de subsidiar a todo el mundo a través de una reducción del precio del boleto para todas las empresas y darle ese dinero a las empresas, es decir, bueno, no, hagamos una cosa, que el boleto cueste lo que tenga que costar y que el Estado a aquellas personas que no lo pueden pagar les dé un subsidio de alguna forma. La tarjeta SUBE, por ejemplo. Por ejemplo, la tarjeta SUBE. Sí, como ocurre tal vez claro, como ocurre en la tarifa social, por ejemplo, de los servicios de energía, por ejemplo. Claro, tal cual.
Habrá que ver la forma de instrumentarlas, se podrán segmentar subsidios, a lo mejor a determinados grupos de usuarios se les puede dar un subsidio más alto, a otros se les podrá dar un subsidio más bajo, habrá gente que a lo mejor no le interesa tener subsidio, entonces no se le da nada, a los turistas que vengan del exterior a lo mejor no se les da nada, bueno, habrá que ver los detalles, ya ahí eso obviamente que está para las posibilidades que yo les puedo decir. Les digo cuál sería la idea conceptual de esto, después la instrumentación. Sí, hay que ir a ver cómo se reglamenta y hay que ir a buscar cuál es ese universo. Tal cual. En este momento, o sea, ¿está hecho el cálculo de cuánto deberían cobrar el boleto sin la posibilidad de acceder a ese subsidio? Sí, lo que pasa es que esto ha venido evolucionando mucho en los últimos días. Nosotros teníamos, por ejemplo, hecho un cálculo a fines de noviembre, estábamos en el orden de entre 550 y 600 pesos. Ahora, con la situación sobreviniente, con la devaluación, con el aumento del gasoil y de diversos insumos, hoy, al día de hoy, nosotros estamos calculando una tarifa de equilibrio para cubrir la totalidad del costo integral del sistema del orden de los 800 pesos por pasajero. Eso es hoy. Te repito, ha aumentado mucho en el último mes y no sabemos lo que va a pasar de acá en adelante porque el nivel inflacionario que se está proyectando. Pero a nivel de hoy estaríamos hablando de 800 pesos por pasajero, el boleto promedio. Nosotros hagamos valores medios porque no podemos entrar en los detalles. Después habrá el boleto mínimo, será un poco más barato, el boleto máximo será un poco más caro, pero la media está en el orden de los 800 pesos. El valor que tiene hoy el dólar, por ejemplo, ¿no? El dólar oficial, a un dólar oficial. Y es prácticamente, sí, el dólar oficial es casi un dólar. En realidad estábamos mirando, hoy si uno se retrotrae, por ejemplo, el año 2001, que todavía no existían los subsidios, el valor del boleto promedio estaba en el orden de 85 centavos de dólar. Y con la inflación en dólares que hubo en todo el mundo, inclusive en estos últimos 22 años, no es descabellado pensar que hoy esté en un dólar. De manera que, en términos relativos, más o menos esas cosas se mantienen. Y por tu experiencia, Mario, ¿considerás que la mayoría de los que hoy transitan en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, esto estamos hablando del AMBA, ¿no? Los pasajeros, trabajadores, sobre todo mucho de la provincia que van a laburar a Capital, ¿no? ¿Están en condiciones de afrontar este precio del boleto? Mira, eso es una opinión de tipo, te diría, sociológico que yo no me atrevo a dar. Es decir, no, la verdad que desconozco, no sé qué decirte en ese sentido. Lo que te puedo decir es que sería la misma proporción comparado con otros consumos que ha tenido siempre el transporte. Durante muchísimos años estuvo en 80 centavos de dólar, 85, un dólar, 90, 70, un poquito más de un dólar. Ahora, si la población está en condiciones o no de abonarlo, eso ya escapa a lo que te puedo decir. Sí te digo que el Estado podría tranquilamente tratar de ver en función de los ingresos de los distintos usuarios, quién lo puede pagar, quién no y en qué medida. Hoy, en realidad, está subsidiado absolutamente todo el mundo con un boleto de 50 y pico de centavos, que cuando haces la media, en realidad, el boleto no llega a 40, porque como hay tanto descuento por el segundo viaje, el tercer viaje, estudiantes que no pagan, jubilados que pagan la mitad, etcétera, el valor promedio, el boleto real, no llega a 40 centavos, 38, 39 centavos. Entonces, eso está hecho en forma genérica para todo el mundo. Bueno, ahí ya entras en un tema que si se justifica que el Estado subsidie de esta forma, la verdad que no parece razonable, ¿no? Ajá. Porque hay mucha gente que seguramente puede pagar mucho más que eso. Sobre esto último que decís, también me gustaría tu visión de empresario. ¿Considerás que el rol del Estado, no digo ya en la Argentina, en general, ¿no? Debe ser de nula intervención, como plantea el gobierno actual, mucha intervención, como planteaba, si vos querés, el modelo anterior, o un equilibrio hacia donde, no sé, tal vez esto de subsidiar al que lo necesite sea ese equilibrio del que estamos buscando, pero bueno, todavía tampoco hay un anuncio oficial. Es posible. También te digo algo, durante más de 70 años este sistema de transporte del área metropolitana de Buenos Aires funcionó sin subsidios.
desde el año 1928 que nació hasta el año 2001 inclusive y mediados de 2002, el sistema funcionó íntegramente sin ningún tipo de subsidio y se sostenía. Ahora, la evolución de la situación del país ha ido conduciendo quizás a otra cosa, pero bueno, hasta ahí es lo que yo te puedo decir. Muchas gracias, Mario. Le mandamos un abrazo. Al contrario, gracias a ustedes. Adiós. Mario Vaca, titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.